Tengan un bendecido amanecer, anochecer o atardecer, según sea su vinculación en este momento, seres de luz en el domicilio existencial que habitan, en ese mundo cargado de ensoñación, preferentemente, de meditación, por tanto combinada con la oración y la ayunación, para así continuar después de esa tríada el proceso de fecundación. En la incesante búsqueda de la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi realidad? Pero ese mí que represente todos. ¿Cuál es nuestro ser? Siendo una entidad, una unidad, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nivel trinitario. En nosotros mismos asiste, en el alma, en gracia de Dios, esa misma entidad trinitaria. La presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo en uno mismo solo, que es la huella a nivel ínfimo, a nivel humildemente de criatura, de lo relativo frente al absoluto, entre miles y millones, miriadas, frente a esta mirada humana, enrostrada, encarnada, enraizada, entramada, es decir, en la madre tierra. Ahí está, planeta, Laudato Si, la creación. Y ahí está el origen, el camino y el fin de un ciclo, dentro de miles, miles, miles de ciclos, de aconteceres que se habrán de dar sucesivamente. Amén. Y en el cual nosotros apenas ocupamos un pequeño rinconcito, un pequeño nodo, un pequeño, si se quiere decir cartesianamente, punto de referencia. Así que en esa búsqueda de esa tríada de articulación para dar fecundación hacia la realidad, en ese tejido hemos venido conversando sobre la necesidad de empezar a amornizar nuestros propios ser, vida y obra. Pero eso parte de sentir, pensar y actuar también en esa tríada, en esa triangulación amorosa, espiritual, intelectual, bioemocional, como lo natural. No quedarnos con esa sola lectura superficial, tampoco irnos muy allá a lo metafísico, a lo sobrenatural, a lo lejano, porque es como la meta, que está intermedia. La meta nunca se va a alcanzar. Y amén, porque ese es Dios. Si nuestra perspectiva es Dios, es la pregunta trascendental, después de la pregunta problematológica que hemos venido trabajando, y la pregunta fáctica, o sea, pasar del homo erótico al homo sapiens, pero ahora llegar al homo spiritus, eso requiere todo un trabajo de toda una vida. Las vidas no alcanzarían, ni juntándolas todas, para congregar en una sola esa triangulación. Eso sería hablar de la perfección y eso no existe, somos perfectibles día a día, hay que avanzar un poquito. Entonces, ¿cuál es la invitación de la Escuela de la Conciencia Ambiental hoy? De la Fundación Eka-Ram, que veníamos ahorita en la meditación de la palabra con Ama Ya, quienes puedan acompañarnos allí, maravilloso. Triangular, además de estas dos fundaciones, con Cambio Gnosis, que es el segundo al tercer momento que pasamos ahorita. Ya pasamos del primero al segundo. Y habrán más transiciones, porque si aquí estamos en el amanecer, bendito Dios, ustedes podrán estar allí en el atardecer o en el anochecer. Usted en su momento siente
escucha el llamado en el silencio de la naturaleza, de los espíritus que habitan allí, los ángeles, las hadas, los seres invisibles, y van a su corazón escuchando ese llamado, percibiendo, conectando con todos los sentidos, pero el sentido espiritual del alma, su necesidad de preguntarse. Ahora sí, las múltiples lógicas o múltiples racionalidades o múltiples abstracciones, por inferencia, por deducción, mirando los detalles, de forma analítica, la otra es por síntesis, o de forma abductiva, comparando hermenéuticamente hechos, situaciones y acontecimientos, frente a sueños imaginarios y propósitos, frente a percepciones, experiencias de vida, en testimonio propio, testimonios de otros, pero que sean verificables en su momento, o sea que esa información circula y se puede verificar allí directamente con quien la emite. Es la palabra que hablábamos ayer de la escucha de esta psicoterapeuta cuando decía un flujo hablando sobre Momo, ¿cierto? Que ese ser es lindo porque escucha, esta niña tierna, humilde, en situación de calle y tiene cualidades que quizás no las tiene alguien viviendo en todas las condiciones, con todas las garantías de información, de conocimiento, de formación y accediendo a todos los medios y a todos los recursos y teniendo todos los satisfactores de necesidades. Dentro de las carencias existen las grandes fortalezas, amén, como oportunidades. Dentro de las falencias de un maestro, pues habrá que aprender por sí mismo, pero siempre haciéndose la pregunta con otros o a otros, frente a otros mundos, frente a otras realidades, para trascender. No quedarse solo con comprender la realidad, con entender lo que está escrito, la información, sino trascender. Entonces ahí vienen las triangulaciones claves. La creación de lo humano, en tanto dinamiza todos estos miles de millones de espíritus, dinamizan todas esas heurísticas, todas esas formas de relacionamiento, todas esas posibilidades, probabilidades, potencialidades, según las oportunidades. Decíamos ayer que las circunstancias propias, las circunstancias de otros, con otros, no es hablar del otro, no es hablar sobre el otro, no es mencionarlo, de su ser, vida y obra, no, vincularlo, tejer con. Entonces es un trabajo de la misma singularidad, colectivamente es con las singularidades todas, las plausibles, las posibles, las preferibles, según te levantas en la mañana o en el momento que quieras cerrar tus ojos para mirar tu ser interior, leer en el ser exterior y hacer ese abatimiento interior-exterior, lo que estos días hemos hablado como entorno y contorno, esa triangulación, como la unidad plena, la complejidad. Eso está siempre ahí, eso es sistemático, eso es un continuum, es dinámico, es cambiable, es cambiante con tu propia vinculación con la realidad natural, el orden natural. Claro, tejiendo con las realidades de otros. Pero cuando estás solo, en la intimidad, estás trinitariamente con, bueno, en nuestras creencias Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tu otra forma de creer, cualquiera muy respetable y necesaria también de ser vinculante en estos procesos, cómo conectas con el Dios, Shiva, el Dios Krishna, el Dios, bueno, Buda, Maestro Buda, bueno, en fin, todas las deidades. Lo que sí no es viable para el humano es autoproclamarse Dios, proclamar la criatura como Dios, o algo que es asequible, porque ya le pusiste límites, ya no es Dios, ya no es perfecto. Si depende de ti, que somos imperfectos.
¿Dónde estaría la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de un Dios? Por eso anima, por eso mueve, por eso inspira. Bueno, con esa introducción de hoy, pues precisamente es para poder seguir avanzando en este tejido que la modernización de estilos de vida, de procesos de vida, de avances significativos día a día. Recuerden, estamos hablando de la percepción de la experiencia, la percepción del ambiente, la experiencia ambiental y esta significación que trae para cada quien en las circunstancias propias de otros y creadas en relación con las circunstancias connaturales para todos estos espíritus, para todos estos devenires, todos estos aconteceres, que es la que nos invita a leer cada día, pero sí que estar entrenando permanentemente. 3 momentos, mañana, tarde y noche, y ahí tenemos apenas 3 nodos de registro, de información, para generar comunicación, y a partir de esa vinculación poder hacer el ciclo completo de concienciación, de conexión y de transformación en ese tercer espacio que sería la inspiración divina, la inspiración sagrada, la inspiración oculta, vedada, porque no se tiene el entrenamiento, no se tiene la disciplina, no se tiene la voluntad, además del amor, ¿cierto? Sí, entonces, ir trabajando en esa triangulación. Hoy avanzando un poquito como en los aconteceres con relación a la obra de un ser vida y obra, por eso invito a mirar en el canal o seguir en perspectiva de Amaya Fundación, que se venía trabajando en relación con el mensaje que nos regala el Evangelio, la palabra de vida hoy, Jesús, camino, verdad y vida, en la pregunta por el origen, la pregunta por la realidad y la pregunta por todos estos arquetipos o laberintos o caminos, algunos vedados, otros al conocimiento, pues a la razón o a la sabiduría desde el corazón, el sentir, o a la emoción con mayor razón. Bajo esos estados, cuando uno de ellos gobierna rotundamente sobre ellos, uno preferenciaría la sabiduría desde lo divino, pero sin creernos cuerpo glorioso, ni cuerpo místico, ni perfecto, sino que en la misma humildad también sería muy descontextualizado tratar de situarse desde allí, porque somos mortales, decimos en la religión pecadores nuestra, y es tener esa imperfección siempre, no hablar solo de equilibrio como algo cuántico, tampoco como balance en términos estequiométricos o de juicios de valor entre la moral o desde la ética, sino armonía o sintonía o las 7 leyes universales, correspondencia, reciprocidad, todas juntas. 7, plenitud. También veníamos trabajando en estos días. Entonces hoy les quiero compartir precisamente que hablar de la introducción nos ubica en ir tejiendo todos los días un poquito sobre, bueno, cuál es al levantarte ese sueño, ese imaginario y ese propósito. Pero tú mismo encargarte de hacer una prosecución, o sea, una prospectiva, una proactividad, ¿cierto? Y una intención propositiva todo el tiempo de estar avanzando en esas preguntas que decía ahora, o en esas inquietudes, o en esas curiosidades, para ver siempre, siendo como niños, ayer precisamente lo decía esta niña, o lo escuchaba pues yo en esa reflexión sobre Momo, en esta psicoterapeuta, que precisamente en los niños se les critica por ser niños,
cuando realmente los adultos, porque no se comportan como adultos y queremos que ellos sean adultos. Ya cuando se comportan como adultos y se parecen a nosotros, quisiéramos que volvieran a ser niños. Eso es una plena insatisfacción de la vida humana. Más adelante lo decía, era Irene Robledo Strauss con el gnomo, que de ahí venía pues la metáfora que ayer empezaba a construir, a provocar, a incitar, a inspirar entre Momo y el gnomo, la niña y el anciano, ¿sí? Ese diálogo, ella escucha y él habla las historias de vida, podría ser. Y ahí el factor que media es tiempo, como lo ha definido la sociedad occidental, no tengo tiempo. Es que no lo tiene, nadie lo tiene, porque no existe. Eso es una abstracción, eso es algo artificial, inducido. Ya lo decíamos, para el sometimiento, ¿sí? Para el aburrimiento y el aislamiento. Autopistas del conocimiento, autopistas de la información, autopistas de la diversión, bien distraídos. Y así más fácil es lo político, es lo económico y es lo social de pequeños grupos, élites, impregnando. Ya que lo menciono, porque jerarquía, en términos de principios, que hablamos de la plenitud, 7, leyes universales, todas. No hay que escoger, no hay que definir prioridad, no hay que hacer un concurso, como ocurre hoy en lo público, que aún usted vinculado en la institucionalidad tiene que participar es que en un concurso, en una convocatoria, que tienes que hacer un dossier o un brochure o una alianza de un grupo estratégico. ¿Qué es eso? Qué incoherencia con la misma normatividad que lo define, jurídica, técnica, social. Si es el pueblo, si es la democracia, si es la soberanía a todos, ¿a quién hay que pedir permiso si eres el pueblo? Eres la asamblea que constituye. Es que porque todos no caben en el palacio de gobierno, donde actúa el Senadrín. Ya lo decíamos estos días, frente al Sanedrín, no hay ninguna diferencia, que habitan todos esos estados de energías de baja frecuencia, de bajas vibracionales, de bajos estados de conciencia, que es mejor ni mencionarlos para no potenciarlos, en acorde mucho con nuestro hermano rabino Daniel Chatán, más bien pensar en Sefiró y en la Torá y en todos esos caminos desde arriba, que eso es lo que debemos apuntar. Lo otro cae por su peso. Llegará el momento. Hoy la profecía de Ezequiel habla de eso, la visión del templo y el camino de vida que se teje en función de un río que sale del templo donde está, claro, el Dios, Jesús en el trono, el Dios creador y el Espíritu Santo gobernando todos esos procesos de vida, alimentando esa llamada naturaleza, alimentando las comunidades establecidas o asentadas en torno a el agua, la tierra, el aire, los espíritus de los abuelos, árboles, plantas, de los minerales, todo, el fuego que anima. El más importante, digamos, porque es el que triangula estos elementales, agua, aire y tierra, ¿cierto? Amén. Bueno, entonces ahí en ese ejercicio sistemático, o sea, sistémico, dinámico y prospectivo, siempre, 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 siempre. ¿Cuál es la consideración? La vida, lo hemos dicho, es no un día, no una hora, no un minuto, es ya. Ama ya y siempre. Y eso, en gracia de Dios, por la palabra de vida, amén, de Jesús, que él mismo proclamaba, que es irrelevante medir el tiempo, medir el espacio, medir el tenor, el rendimiento, la productividad, cuando realmente la vida eterna la da es la plenitud que él trae a darle a la vida, sin intervenir tu espacio, ni el espacio interior, ni el espacio que habitas,
ni el espacio generado en torno a esa interacción, a esa forma de relacionamiento, que ese es el espacio creado por tu propia circunstancias y las circunstancias de otros con otros frente a las circunstancias concircunstanciales, es decir, que son comunes a todos, que terciaría con una allí que es las que se generan en función de esas interacciones, como el espejo. Generas una circunstancia de vida por reflejo, reflexión con doble C, como decíamos, te genera la misma circunstancia con otra lectura. Entonces vas constituyendo tu sistema de información. Nadie te va a pedir registros. Y vamos a ver en la tercera aplicación ahorita con Cambio Gnosis. Ojalá puedan ver, situarse para verla, para escucharla, para compartirla, vincular con esos espacios que ya van a ser realidades en off. El reto es esa triangulación, tenerla, la meditación, o sea, su ser interior, la racionalización o la reflexión y la actuación sincrónica. Sentir, pensar y actuar a la vez, de ipso facto. Pero tenemos un legado histórico que descodificar de esas llamadas pedagogías, de esa educación para generar seres inútiles, para generar a través de cosas inútiles formas de consumo, dependencia y sobre todo demorar para que la gente no esté al tanto de la... Soñamos tanto con la evolución, la transformación, todo el mundo utilizamos esos lenguajes, la elevación de... Por Dios. Si realmente hubiese ese interés, ese propósito, ese sueño, se estarían encargando los entes de gobierno, los entes del sector productivo o económico, no se llamaría productivo, sino de una economía natural, bueno, y las comunidades, las culturas, trabajando en que toda vez que existen, se mantengan, se sostengan, permanezcan. Entonces se levanta uno o abre los ojos o sale de ese estado de sueño para leer la realidad afuera y conecta, es lo que llamamos despertar, wake up en inglés. Entonces en ese wake up entra la reflexión, entra la mente que siempre ha estado activa, pero se empieza a manifestar. Bueno, usted tuvo una revelación, a ver cuál es. No la tuvo, entonces mire que yo sí tengo tareas para hacer hoy. Y eso es lo que confundimos con el objetivo y bueno, y el propósito, que termina siendo un despropósito, porque entonces no te das a la pausa de retomar con la memoria que hay del sueño. Siempre se sueña, siempre, siempre. Y de ahí, respirar con la meditación, articular esos elementales y tomar ese sueño, esa imagen, ese propósito y empezar a trabajar en él. Primero, consulta el plan divino. Segundo, léete en tu interior. Ética, moral y estéticamente, si hay coherencia, no estás alterado, no estás emocionado, no estás demasiado racionalista o positivista, en fin, esos extremos, o digamos también estás demasiado místico, que también suele suceder, ¿no? Conectar realidades. Ahora sí, según la divinidad, según esto que va mostrando tu plan de vida, cómo conecta, en qué forma vas a hacer que hoy ocurra. Porque ya vas a empezar a revisar información que te llega por los medios, pero sobre todo de las personas, en los primeros, preguntarle a la familia, quienes están ahí en tu entorno cercano. Bueno, me adelanté un tanto en lo que es la práctica para el tercer ejercicio de cambio gnosis, que es la aplicación, pero es que todo, como lo decía allí mismo, en esa sesión ayer, la filosofía, el método y la praxis van de la mano, porque estamos hablando de complejidades, es sistemático, no se puede prescindir de lo uno y de lo otro, como ocurre normalmente en el currículo, que termina siendo, con todo respeto, un ridículo, porque es que la teoría por un lado, que la práctica por el otro, y que la creatividad, que es una búsqueda incesante pero que nunca aparece, y cuando ocurre la desestiman, la anulan, la ridiculizan, entonces vamos al revés. Lo que son los escenarios
futurables, o sea, el futuro probable, deseable, ¿sí? Alcanzable. No, ya lo tenemos. Entonces, claro, los dueños del negocio, los dueños de la economía, los dueños de las normas dicen, nos daña el negocio. La salud, pues si ya tenemos cómo vivir sanos, ¿de qué vamos a vivir? Y no lo he dicho yo, lo han dicho los médicos clínicos, los médicos, bueno, incluso sociales, pues que trabajan con comunidad promoviendo la salud, pero centrados en la enfermedad, del juramento hipocrático, pues amorosamente, de Hipócritas, no de Hipócrates, ¿cierto? Pasa en todas las carreras, no solo la medicina, todas esas profesiones son hechas cuando no se hacen con esa conciencia, con esa conexión divina y con esa transformación permanente, se queda en algo inocuo, inútil, insípido, como la ingeniería en nuestro caso, ¿cierto? Obras, destrucción de la naturaleza, generación de infraestructura para conseguir negocios, todas. Bueno, no me desvío, pero esa triangulación es permanentemente. Para que esa información que llega allí desde la creación, la naturaleza, voy a poner ese mismo nombre, la naturaleza humana, la naturaleza creada en coherencia con ese orden natural, es la principal fuente de información, además de las narrativas que se tejen en sociedad, las historias de vida, la memoria colectiva, segunda fuente. Y viene la otra tercera importante que viene de la inspiración, ya decíamos, conectada desde lo divino. El Espíritu Santo en gracia de la sumisa, en términos de obediencia, de la fe, no estoy hablando de sometimiento en el otro extremo, a tener esa claridad, ese discernimiento entre lo que es sabiduría como conocimiento de Dios y lo que es el conocimiento humano como el conocimiento de las cosas, de cómo funcionan. Y ahí ya tener esas tres fuentes de información para trabajar. Entonces, diario hay que estar haciendo esto en los diferentes momentos, mañana, tarde y noche, porque en ese ciclo, desde que empieza hasta que supuestamente terminas, todo ha cambiado, todo es distinto. Entonces hay que sistematizar 3 veces. Ahora, siendo muy optimistas, confiando en Dios que vas a tener todo un día. Pero es un segundo y es ya. Y te dicen, bueno, a cuentas, el amor, la misericordia, la obediencia. Hablando cristianamente, pues, y de cualquier religión, religare, con el origen, a través de los caminos de vida, esa trama, y religare con ese propósito. O sea, ciclos, espirales. Ya. Ay, no, tengo que buscar la información. No has hecho el trabajo, no lo hemos hecho. No se ha hecho. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Y engañamos al resto. Que voy a ir a conseguir datos, a recabar información. Vas a suplantar información, vas a implantar. ¿Sí? A esclerotizar la información, el conocimiento, la innovación. Eso es impostaje, eso es falsedad, eso es incoherencia. Por eso, amén, que todo este entusiasmo no se pierda y toda esta fuerza creadora, co-creadora juntos, no se malogre y por el contrario, la logremos. Bueno, pensaba hablar menos en lenguaje negativo, pero que sea propositiva, sea proactiva y sea prospectiva. Toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa inspiración amalgamada, articulada, amornizada entre todas y todos. Segundo gran reto, de lo individual con el colectivo para todo un grupo. Ahorita les decía, en el despertar, ahí en su hogar, la familia, bueno, vas tejiendo círculos. Cada uno va haciendo su círculo, su aporte, su puntada en esta cadeneta, en esta gran cadena de valor, en esta gran matriz, ¿cierto? Que se va tejiendo. Y salga de la casa, salga del hogar, o sea, salga de esa caparazón y empiece a interactuar allá con otros. Estos medios ya nos ponen en un reto enorme. La globalización nos tiró al charco sin saber nadar. Ya cada quien define o mira o valora si eso es
ha sido para sí positivo o negativo, o ha sido un reto, o ha sido una limitación, o ha sido una pérdida de oportunidad. Entonces, les compartiré entonces este material, pues precisamente en función de la intención, de que haya un interés, de que haya un compromiso, de construir con, y que haya una dedicación, una disposición. Si no, quédense con los solos datos, la información, y podrán darle like o no, o ir a otro lado y se quedan ahí. Yo espero que con ustedes, seres de luz, seres maravillosos, seres en quien tengo toda la confianza en el Señor, toda la fe en la creación, en aportar significativamente, no sea el caso. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento, confrontado en la universidad pública, tengo lo mismo. Seres que llegan allí a un proceso de formación sin interés, sin compromiso, sin dedicación. Ejercicio para la aplicación. ¿Cuál es? Uno solo que cumpla en ese aspecto. Porque no es evaluar, no es calificar, no es certificar, no, cada quien. Lo van a llamar al final de la tarde. Amor, misericordia y obediencia. No, no amó. No, ya sabe que no pasa. Se preocupó por lo máximo, buscando, entre comillas, la perfección. Bien. Un mediocre que hay por sostenerse, ya sabe que está en la cuerda floja. Y no se interesó, no, ya sabe que es mejor que ni siga. Le piden a uno calificar. El Consejo Nacional de Acreditación, el Ministerio de Educación y todos esos sistemas de medición allí, de calificación. Póngale una nota de 1 a 5. Bueno, 1, 3 o 5. 5, 3, 1. Cada quien lo dirá. El de 1 es mejor que vaya, para que no le pongan 1. El mediocre, uy, qué pena, de 3. Y el de 5, soberbia, espiritual, intelectual, incluso material. Bueno, entonces, agradezco, aprecio mucho y considero hayan estado atentos allí, pero este es el asunto práctico de contextualización, porque este es el asunto, problematizar todo esto. Estamos hablando de la obra Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, y para hacer la anamnesis, o sea, la actualización ambientalmente hasta hoy día, hay que venir desde de Groot y Peter de Vries, en su momento esa dupla, pero entrando a Arjen Walls, a conectar con ellos de nuevo, a través de su ser vida y obra, de sus testimonios, de sus narrativas, de todo lo que tenga vigencia, como, entre comillas, material probatorio, no como evidencia, porque están las creencias, están las ciencias todas, y están las vivencias que la misma naturaleza va mostrando. Hay que indagar todo eso. Y honesto soy en que yo no he seguido la pista, pues se trata de construir en mi propio tejido de vida, pues cada quien está haciendo lo mismo, para decir que puede trabajar en el del otro y con otro. Si habrá tanto amor, tanta misericordia y tanta obediencia como para uno hacer el trabajo del otro. Y a eso vinimos. Hay que buscar, hay que tejer, hay que construir su propia carta de navegación. Propia no en el sentido de individualismo, de egoísmo, de narcisismo, no el ego, maleducado, pues como dice Eduardo Aristizábal, de la Fundación de Energías Renovables Funcional. No, de quitarle esa carga a la naturaleza, de quitarle esa carga a la sociedad, de quitarse esa carga a sí mismo. ¿A quién le va a hacer trampa? ¿A quién va a engañar? ¿A quién le va a decir, no, para qué? ¿Para competir? ¿Para que le den plata? ¿Para entrar a un concurso? ¿Un reinado? Nacimos para reinas. O nacimos para ser Bill Gates. Bueno, por decir un nombre, qué pena se me zafó, pero es lo mismo. Para ser farándula. Entonces, en esa introducción, en los antecedentes, por eso es tan importante uno mirar, bueno, cómo ha sido ese orden natural en la perspectiva de cómo se ha hecho
de manera anacrónica, es decir, antagónica, en la no unidad de los contrarios, sino al contrario, la disipación. Y anacrónica porque no tanto en espacio-tiempo, sino no sintoniza, no poliniza, no fecunda, no vierte en esa triangulación una coherencia, una sintonía. Mire, alguien podrá decir, eso es de hace 20 años. No aplica, sí. Si usted ha sido testigo, y tiene la forma de regresar, sí, claro que aplica, estando usted allí. Que Jesús ve más de 2000 años, pero hay testimonios. Y está la misma creación. ¿Quién duda de ello? Si ha sido testigo es porque Él vino a mostrar un camino porque sabe cómo es. A ver, ¿quién humano puede hacer eso? ¿Quién tecnología y quién? Eso es soberbia. Todo eso se cae por su peso. Entonces no es la aspiración. Ahora, respeto creencias y respeto ciencias, incluso éticas. Porque a la ciencia también se le acusa mucho de dogmatismo, de falsas creencias. Hoy están las fake news, por eso aquí decimos falsamente leídas esas realidades, falsamente proyectadas. Y lo que es peor, retroproyectadas, que eso sí ocurre permanentemente. Miremos en el ciclo de planificación ambiental, que es a lo que plantea esta introducción. Escenarios, listo. Muchos lo llaman variables, lo llaman sistema de información, en el mejor de los casos. Entonces tengo el componente medioambiental, el componente social, el componente cultural. Componentes, partes, elementos. Son conjugados armónicos. Si lo lees desde cosmovisiones, desde cosmogonías, natura, sociedad y cultura no están separadas. Y he aprendido eso con el tiempo y muchos lo hemos aprendido y muchos lo habrán de aprender. En la cuando ya hay esa conexión cosmotelúrica, madre tierra, cosmos, ser humano. Bueno, lo dije en otro orden, pero usted ya lo va a articular allí. Eso está ipso facto, desde la intuición. Eso no hay que enseñarlo, está en la cultura. Porque hay una referencia directa del ser, una conciencia, una conexión, una cotransformación como madre tierra. El agua, los elementales, los otros minerales están ahí. Tú eres fuego, acción creadora. Amén. Ahí está el proceso. Entonces, eso no hay que enseñarlo. La educación fue para demorar un poco, para distorsionar, para generar dependencia. Alumno, ser sin luz. Por ahí tenía una de esas traducciones en la Grecia. Y el que es iluminado, la cátedra. Entonces todos queremos imponer una ideología, imponer un orden, imponer mi estilo. Viene el ego, el apego, el desasosiego, porque nunca vas a lograr penetrar el otro en ti y ser el otro para ser uno solo, y no tendría sentido. Unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental, con gran dimensionalidad. Por eso, frente a la ciencia, las complejidades te hablan de múltiples dimensiones, miriadas. Decíamos ayer, miles de millones. Somos millonarios. Millonarios de percepciones, de ensoñaciones, de potenciaciones, de transformación, ¿cierto? Entonces, ahí, eso entra, no lo miremos como falso o verdadero, esa tautología, porque termina siendo una negación de la negación, termina siendo una afirmación, y eso es lo que estratégicamente se utiliza con las fake news, con las falsas noticias, hacerle creer que es falso y después no, estaba charlando, entonces ya usted tiene la duda, le tiró el problema, le trasladó el problema a usted, es lo que hacemos, decía por ahí respetuosamente, con la ingeniería.
ignorar el problema, trasladar el problema y generar mínimo otro problema. Porque se parte de un presupuesto falso, un problema para resolver. Ni es problema, ni lo tenemos que resolver, ni el presuntamente resolverlo va a armonizar todo. Porque el que tiene el problema es el ser humano, de concienciación, de conexión y de no transformación con los demás espíritus, con las demás devenires, los demás aconteceres. Entonces, si uno se sitúa en momento, que esa ruta no existe, pasado, presente y futuro, ya lo habíamos conversado, esa tal línea de tiempo perversa del cartesianismo, y nos atacan en la religión de ser medioevos, otros ya son huevo completo, pero todavía aún con las mismas ciencias pegados de doctrinas, que son otras doctrinas ideológicas de cartesianismo, de movimientos lineales y cuadriculados, la Matrix. No nos tienen con todos estos medios siendo Matrix, siendo un punto de la red, con la tendencia cada vez más radical de ser cyborgs, de ser robots, de que Alexa todo lo prende en la casa, no necesitan ni que usted siga prendiendo el switch, y nosotros somos eso, prendiendo, apagando switches. Sí, no, sí, no, sí, no, siga. Robots. Bueno, yo no me voy a meter en el tema de Stenheimer y todo el asunto que se hablaba ya con los campos fractales y el asunto de la Matrix, porque se va viendo cada vez que el dominar al ser humano, quitarle la emocionalidad y quitarle la espiritualidad, era la robotización. Miren, por favor, cuando hablan ahí de los conspiracionistas frente al tema de la pandemia y todo eso, o sea, la otra verdad, las ciencias ocultas, es que no hay nada distinto con los Vedas, con lo que ocurría con los saduceos, con los herejes en la época de Cristo, en la época judeo-cristiana y mucho antes. Recuerden la influenciación desde los sumerios y seres de otros planetas, seres de luz que nos cuidan, guardianes, no enemigos, no para justificar una guerra, entre comillas, de conseguir recursos y gastárselos en eso, que es lo que ha hecho, pues, el llamado imperialismo, ¿cierto? Meter esa dominación basado en ese temor y basado en que yo les vendo las armas, le creo el problema, pero le vendo la misma solución. Aquí están las pistolitas para que se maten con los mismos recursos minerales que sacan de aquí, de las minas, de cobre, y ellos después cobre, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa, ese es otro tema de discusión posterior. Aquí estamos hablando de revelación, me perdonan que me haya emocionado un poco, es inevitable, no he madurado lo suficiente, amén, humildemente lo reconozco. Si fuera un ser de luz estaría hablando solamente de luces, y esto sería un juego de luces. Pero en los escenarios, porque cuando tú te vas a los futurables, están los de ahora, presente, llamado presente, pero tiene los del pasado. ¿Qué es lo que en el libro criticamos? Lo que se llama retroproyectiva. O sea, leer el pasado para volver a llegar al presente y pensar futuro. ¿Qué se llama eso en la línea de tiempos? Trabajo nulo. Voy adelante y me devuelvo. O voy atrás y me devuelvo. No tiene sentido. Si ya estás allá, seguí para allá. Mire, el concepto fácil es el de sostenible. Pensando para las futuras generaciones, niños y niñas, incluso que no han nacido. ¿Quién le habla al bebecito en la barriga de la mamá? Pues a la criatura. O le ha hablado, la estimulación temprana y todo eso. ¿Quién ha tratado de incentivar la memoria desde allí o desde antes? Bueno, Abadio, Green, mi maestro, lo hacía, y otros chamanes y otros seres de luz que practican en diferentes formas desde su cosmovisión, su cosmogonía, incluso sacerdotes también, ¿cierto? Desde exorcistas hasta sacerdotes que hablan con espíritus, son medios, todo eso. Claro, porque ese tejido existe, pero como no es visible y la ciencia no lo puede verificar con un análisis de datos y una sistematización de datos y un modelo, no lo cree. Pero después, cuando se equivoca la ciencia, no, es un error del laboratorio, echando la culpa al instrumento, echándole la culpa al empleado y lo despiden, o echándole la culpa a la circunstancia. No, es que eso no lo... no, que la ciencia lo puede todo.
Entonces, bueno, ahora, así como ciencias, hay otros guetos y hay otras organizaciones masónicas, Illuminatis, un montón de cosas que se creen también dueños de verdades. Todo eso cae en el relativismo. Son nodo que así sume partes y pongamos que en el mejor de los casos congregue, sigue siendo limitado, relativo frente al absoluto. Entonces así nos juntáramos los miles de millones de seres que habitamos en el planeta en este momento, que no tenemos que estar de acuerdo, pero sí conocer en este ejercicio esa mapificación, ese arquetipo, ni aún así lo podríamos poner a echar a andar, como es, porque falta lo esencial, falta el espíritu creador. Y en eso es en lo que no hemos evolucionado, porque no somos ángeles. Tenemos que hacer el trabajo en la tierra. Amén. Y esa es la labor. Ese es el camino, verdad y vida de Jesús para acompañarnos. El mensaje de hoy, y quería cerrar en ese aspecto, me fui emocionando y por eso me hice un poco, no caigo en el mismo juego de todo el mundo, extenso en el tiempo, porque estas reflexiones no deberían de parar mientras haya la fluidez creativa del Espíritu Santo, mientras haya de ustedes, de mi parte, la disposición plena y como estoy convencido, el interés, el compromiso y el fervor, la disciplina propia, en el buen sentido, ordenado, bueno, las 7 leyes del universo, para que entonces tengamos en cuenta ese juego de escenarios. En inglés aquí lo llamamos The Scenarios Game. Trabajamos con Peter Schwartz. Peter Schwartz fue uno de los que ha trabajado para estos países en el juego de escenarios, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, que llaman ahí en lo natural, incluso hablan lo técnico, ¿sí? Como cierta forma cultural de intervenir lo natural, o sea, la infraestructura, para con esos 5 escenarios definir la agenda de lo político, que eso viene desde de la Grecia, de antigua. Entonces las patas del establecimiento, de la mesa del buró, la educación, la salud, la seguridad social, el mismo tejido que desde el plan Marshall y todo viene en plena marcha, igualito, parco lógico de proyectos, el plan estratégico, militar, bélico. Palabras de Jaime Pineda, Grupo de Pensamiento Ambiental con Patricia Noguera de la Universidad Nacional, con quien vamos a hacer un trabajo maravilloso. Pues va a continuar, a darle profundidad desde esa cátedra de pensamiento ambiental en lo que es la metodoestesis. Lo decía con el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, la conferencia Admisión Ambiental, la cultura del orden natural para la universidad, de formación, es decir, desde el ser ambiental, pero sobre todo una oikoetopoiesis, en el sentido de nuevas éticas, nuevas formas de relacionamiento ambiental o con la Tierra, con la Luna, con los planetas, con la galaxia y con ese microcosmos que somos siendo en nuestro interior, en nuestro exterior y en este contorno, con este biotraje. O sea, somos un pequeño planeta frente a muchas otras especies llamadas menores, inferiores, virus, bacterias, virus, riquecias, ¿cierto? De ese orden de tamaño, nano tamaños. Bueno, lo he disfrutado mucho. Decía un compañero, colega y amigo muy querido, he tenido una clase tan buena hoy que hasta yo mismo la entendí, decía él, nombrando a otro profesor, pero disfruté demasiado, me emocioné bastante, le ruego su comprensión, su consideración y pues, si es del caso, su perdonación o perdón, porque me siento feliz y lo expreso y en gracia del Espíritu Santo creo que debemos procurar eso.
Amén, que así sea y que ustedes también lo logren, que la felicidad sea tanto rebosante afuera, pero inundante dentro de su ser, pero rebosante desde la divinidad. Que tengan una feliz, santa y bendecida noche, tarde o amanecer. Muchas gracias. Dios les pague.